Hola, bienvenidos a nuestra clase de esta semana. Hoy vamos a estar hablando del ayuno y la oración. Entonces, le invito a que cierre sus ojos y hagamos una oración. Dios, queremos hoy agradecer el tiempo que nos permites compartir tu palabra, escuchar tu palabra y sobre todo ser guiados a través de tu palabra, como tú quieres perfeccionar la obra en nosotros y nos das enseñanzas como la de hoy, que nos llena de herramientas y de poder para poder hacer tu voluntad y vivir una vida en Cristo con una fe verdadera que en verdad esté siguiendo tus pasos. Ponemos delante de ti la enseñanza de hoy y te pedimos que tú nos enseñes y traigas una revelación personal a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar. Vamos a ver, ¿qué es el ayuno? La definición del diccionario de ayuno nos dice que es la abstinencia total o parcial de alimentos y o bebidas. O sea, dejamos de comer, dejamos de beber, ya sea ambas cosas por un tiempo. ¿Ok? Ahora, existen algunos tipos de ayunos, 3 tipos en general, pero existen muchos tipos de ayuno. Cada quien puede incluso estructurar su propio tipo de ayuno, pero hablemos en general. Los 3 tipos de ayunos que se conocen, bueno, es el total, que implica que no comamos alimento ni tomemos bebidas. El natural, que se trata de no ingerir alimento sólido, pero sí podemos beber agua y algunas personas también incluyen jugos. Y el parcial, que se trata de eliminar determinados alimentos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ayunar de levadura, entonces todos los alimentos que tengan levadura no van a estar incluidos, ¿no? O vamos a ayunar de proteína animal, entonces no vamos a comer ningún tipo de carnes o leche o huevo, no sé, proteína animal, ¿ok? Solamente un grupo en específico. Ahora, el porqué del ayuno. ¿Por qué la Biblia nos enseña que debemos ayunar? ¿Por qué Jesús nos puso el ejemplo ayunando? Esta frase es muy, muy bonita porque creo que resume mucho el porqué del ayuno. Dice, la gracia para ayunar es la respuesta de Dios a nuestro clamor que dice, quiero más. Ayunar ensancha nuestra capacidad para recibir y acelera el proceso de la verdad de Dios que está enraizándose en nuestro corazón. Es una manera que Dios nos da para poder tener más de Él. Y es muy, muy poderoso lo que vemos en esta frase, porque dice que el ayuno es algo que Dios nos da, es una herramienta espiritual de parte de Dios para que podamos tener más de Él. Dice, responde a ese clamor, a ese anhelo de necesito más. Y algo importante que dice aquí es que el ayuno acelera el proceso. Es decir, a lo mejor en la revelación, el aprendizaje, la enseñanza que yo recibí en el tiempo de ayuno me iba a tomar muchísimo tiempo, pero por cuanto decidí ayunar y atravesar ese proceso que genera el ayuno en mi corazón, en mi espíritu, el proceso se acelera, ¿no? O sea, recibí más revelación o fue más rápida lo que yo entendí, ¿no? Y que no entendía antes. Entonces, por eso es muy importante el ayuno, porque el ayuno es una poderosa herramienta, ¿no? Es una llave espiritual que me ayuda a posicionar mi corazón para experimentar a profundidad el amor, el poder, la voluntad, la revelación de Dios. Es decir, coloca mi corazón con la actitud, la postura y en el lugar adecuado para que pueda recibir más de Dios, para que pueda entender más de Dios,
para que le sea revelado. Me ayuda a tener un mayor número de encuentros con el corazón del Padre. Eso es hermoso. El ayuno me ayuda, prepara mi espíritu, mi corazón, para poder tener más y más profundos encuentros con el corazón del Padre. Lo que pasa en el ayuno es que lleva a disminuir mi carne, a apagar mi carne por un instante, por un tiempo, para que mi espíritu entonces crezca, despierte, se active. Y por lo tanto somos más sensibles para poder escuchar la voz de Dios, para poder entender su revelación, para poder ser guiados por su espíritu. ¿Por qué? Porque estamos apagando, estamos dejando en un segundo término lo que mi carne necesita y quiere para que entonces se levante mi espíritu, se active mi espíritu. Ok, vamos a ver ahora algunos beneficios o algunos resultados del ayuno. Y vamos a iniciar hablando de este que es convertir el corazón. Joel 2:12 nos dice, por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Y en otra versión dice, entréguenme todo su corazón, entréguenme su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en este versículo nos dice, conviértanse a mí con todo su corazón. Y después nos dice, a través de el ayuno. Bueno, lo que quiere decir es, dame tu corazón para que yo pueda trabajar en él. Entrégame tu corazón para que yo pueda transformarlo. No te reserves nada de tu corazón. Más adelante dice, desgarren su corazón y no sus vestidos. ¿Qué quiere decir? No escatimes. Dámelo, entrégalo todo, ábrelo todo, sé vulnerable, déjate examinar por Dios para que Él sea quien transforme tu corazón, quien convierta tu corazón en el corazón que debería ser y no en ese corazón de piedra, sucio, duro, lastimado. Dame tu corazón, déjame trabajar en él. Eso es lo que Dios nos dice. Y el ayuno es una buena forma de lograr esto, convertir nuestro corazón, entregárselo a Dios. Esta historia es muy bonita, es la historia en contexto, usted la va a estudiar más en la tarea, pero en contexto es una historia en la que el pueblo de Israel iba a salir a pelear contra sus hermanos, los de Benjamín, que se habían descarriado terriblemente y bueno, van a salir a pelear. Es una historia que me fascina porque me parece que es tan natural, ¿no? Lo que ocurre ahí, como que nos es tan fácil identificarnos con el pueblo de Israel en esta historia, porque dice que ellos salen, preguntan a Dios, ¿no? ¿Debemos pelear? Dice sí, salen a pelear contra los de Benjamín y pierden, muere gente. Entonces, bueno, ellos tristes, devastados, con dolor, cansados, regresan al campamento, oran y le preguntan a Dios, ok, hoy perdimos, pero mañana tenemos que volver a ir a pelear. Y Dios dice, por segunda ocasión, sí, ve. Y ellos salen otra vez, pelean y pierden. Regresan entonces a casa y pasa justo esto que vamos a leer ahorita. Imagínense, han perdido 2 veces y eso implica muchos muertos, muchos heridos, el miedo, o sea, era una situación muy triste. Estaban viviendo una circunstancia muy difícil. Y esto ocurre, Jueces 20:26 dice, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche
y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. ¿Se imagina lo que fue ese momento? Corazones destrozados, llenos de miedo, pero su reacción fue: tenemos que buscar a Dios. Hoy más que nunca necesitamos de Dios, saber que estamos haciendo su voluntad. Necesitamos que sea confirmada esa respuesta de Dios de que efectivamente tenemos que salir a pelear una vez más. Y fueron y ayunaron y oraron. Y Dios les dice, sí, tienen que salir una vez más. Y esta vez les voy a entregar la victoria. Y ellos se levantan, salen, pelean y efectivamente Dios les da la victoria. Pero hay algo muy hermoso en esta historia en cuanto al ayuno. Y es que aquí aprendemos que cuando está siendo muy difícil obedecer la voluntad de Dios, la orden de Dios, podemos ayunar. ¿Usted cree que no era difícil para el pueblo decir, vamos a salir a pelear por tercera vez cuando ya hemos perdido 2 veces, aún obedeciendo a Dios? Porque las veces anteriores habían también preguntado y recibido respuesta y obedecido, y aún así habían perdido. Seguramente que esta tercera ocasión ellos tenían miedo y les estaba haciendo difícil decir voy a obedecer. Por eso ayunaron. Te está haciendo difícil obedecer lo que Dios te está mandando, lo que tú sabes que es su voluntad. Ayuna. Ayuna para que seas fortalecido, para que seas animado, para que venga convicción a ti de tengo que obedecer. Ellos buscaron a Dios en ayuno para que confirmara la voluntad para este tiempo, para que les diera una orden. ¿Debemos o no debemos hacerlo? Porque si Dios nos dice que sí tenemos que salir a pelear, aún cuando hemos perdido 2 veces y estamos débiles y ha muerto mucha gente y tenemos miedo, vamos a salir a pelear porque sabemos que eso está bien, eso va a ser lo correcto. Ahí Dios nos va a respaldar. ¿Tienes dudas sobre lo que tienes que hacer? Ayuna. ¿Estás dudando sobre cuál es la voluntad de Dios para esa etapa de tu vida, para esa circunstancia que estás viviendo? Ayuna. ¿Necesitas una confirmación? Ayuna. El ayuno nos fortalece, nos recuerda y nos confirma su voluntad y por lo tanto nos anima a cumplirla. Muy, muy bonito esto. El pueblo pudo levantarse aún en medio de la tragedia y del dolor por ese tiempo de ayuno, de estar en la presencia de Dios, de preguntarle y de recibir su respuesta. El ayuno es muy bueno para cuando nos está haciendo difícil obedecer. En el tiempo de ayuno recibimos consuelo, recibimos ánimo, sanidad en nuestro corazón y estamos listos para levantarnos y empezar a cumplir la voluntad de Dios, aun cuando esté siendo complicado. En el ayuno recibimos victorias y esto es muy importante. En el ayuno se ganan batallas. Se ganan batallas ayunando. Sí, el pueblo después salió y peleó y parece que ahí estuvo la victoria, pero en realidad la victoria ellos la obtuvieron la noche anterior. En ese tiempo de ayunar y de orar y de presentar sus sacrificios, sus holocaustos delante de Dios, ahí fue donde se ganó la batalla. Esa pelea ya solo era la consecuencia de la victoria que ellos habían ganado, espiritualmente hablando. Esa victoria sobre sus temores, sobre la incredulidad, sobre el no vamos a obedecer, acá la ganaron y entonces aquí pudieron ver a Dios respaldándoles.
Y yo no sé cuál sea tu batalla, no sé cuál sea tu gigante, no sé qué es lo que estás enfrentando hoy, pero sí sé que se gana de rodillas, ayunando, apartando ese tiempo para decir, Dios, necesito más de ti, quiero hacer tu voluntad. ¿Estás luchando con algo que sientes que te está ganando, que te está oprimiendo? Ayuna. Ahí ganamos batallas. Y quiero regresar un poquito a este versículo y dejarte solo con esta idea que vamos a explicar más adelante, porque es interesante observar que ellos ayunaron y dice, ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Es decir, no solo fue dejaron de comer, sino que esta disciplina del ayuno estuvo acompañada de otras disciplinas espirituales. Y es esa combinación de dejo de comer, me abstengo de ciertas cosas, es decir, ayuno, más la combinación con otras disciplinas espirituales. Aquí nos habla de los holocaustos, las ofrendas de paz, lo que hace, lo que es la clave del éxito, ¿no? Lo que le da poder a esta disciplina espiritual. Entonces, te dejo con esto. El ayuno siempre debe ir acompañado de otras disciplinas espirituales. Y lo vamos a explicar más adelante, pero quería destacarlo en esta historia porque es muy claro. Vamos a leer 1 Samuel 7:3 primero. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Ponemos un poquito el contexto. El pueblo de Israel se tenía que enfrentar a uno de sus enemigos, los filisteos, a los que le tenían un montón de miedo. Y aunque ese parece el problema grave del pueblo de Israel, en realidad Samuel dice, es que ese no es el problema. O sea, su primer batalla que tienen que ganar ahorita no es contra los filisteos. El problema principal que tienen ustedes y por el cual no están preparados para enfrentar a su enemigo filisteo es que hay idolatría. Les dice, tienen que quitar los dioses ajenos. Tienen que preparar sus corazones para servir únicamente a Dios, porque justo ahora su corazón tiene muchos dioses y están sirviendo a muchos dioses. Y ese es el problema. Y ahí está la primer batalla, como veíamos en la historia anterior. La primera batalla no era realmente contra los filisteos, sino era algo espiritual. Tienen que acabar con la idolatría. Y en respuesta a esta revelación que el pueblo recibe, a este mensaje, ocurre esto. Versículo 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Usted sigue leyendo la historia, se repite lo que vimos en la historia del Israel contra Benjamín. Ganan, ¿no? O sea, hay victoria. Pero otra vez, ¿dónde se ganó la primera victoria? O sea, ¿dónde se ganó realmente la batalla? En el ayuno. Porque el problema principal era la idolatría. Eso era lo que los estaba limitando. Dice que ellos ayunan y entonces reconocen sus pecados delante de Dios, se arrepienten y ellos son limpiados ese día de la idolatría. La Biblia en un versículo anterior, uno o dos versículos anteriores, nos dice que ellos literalmente quitaron sus ídolos, o sea que si tenían estatuas o había un altar o un amuleto o cosas que representaban idolatría, ellos las quitaron. El ayuno nos conduce al arrepentimiento. El ayuno
nos muestra nuestra situación y nos conduce al arrepentimiento. El ayuno nos permite preparar nuestro corazón para servir solo a Dios. Cuando hay idolatría en nosotros, una excelente forma de combatirla es ayunando. Y sabe una cosa, es que muchas veces la idolatría tiene caras muy sutiles. Puede ser un hábito, puede ser una persona, puedo ser yo mismo. Tiene caras muy sutiles. Y el ayuno me permite, primero, identificar qué está teniendo mucho peso. Porque, a ver, pienso, qué cosa, si yo dejo una semana, un mes, siento que no puedo vivir sin eso? Ojo, ahí está nuestro corazón. A ver, ¿en qué estoy invirtiendo tanto tiempo que si yo dejara de hacerlo, me quedaría mucho tiempo para orar y estudiar la Biblia y estar con Dios? Ahí estoy invirtiendo. Por ahí puede ir esa parte de la idolatría. Puede ser un foco rojo, se puede estar convirtiendo en un ídolo en mi vida. Puedo ayunar de eso. Y es una forma de quitarle importancia, de decirle, no, tú no tienes poder, porque el primero es Dios. A ti sí te puedo dejar, sin ti sí puedo vivir, porque el primero en mi vida es Dios. El ayuno es muy bueno para limpiar nuestro corazón y prepararlo para que sirva únicamente a Dios, para que Dios ocupe otra vez ese primer lugar. Si por las cosas de la vida y los afanes y el día a día, Dios ha ido bajando en escalones de prioridad en mi corazón, un ayuno me puede ayudar a reorganizar esas prioridades de forma que Dios quede otra vez arriba. ¿Por qué? Porque es desprenderme de esas cosas que están teniendo mucho peso en mi vida para poner por encima a Cristo, para poner por encima a Dios. ¿Ok? Porque el ayuno activa mi espíritu, hace sensible mi espíritu y entonces me permite llegar a una actitud de arrepentimiento. Ok, este es precioso, es creo que uno de mis favoritos, de mis beneficios o consecuencias favoritas del ayuno. Y además, esta historia de Daniel me ha vuelto loca, me ha encantado, porque usted está de acuerdo conmigo que Daniel en verdad era una persona increíblemente sabia y no solamente hablando de sabiduría y conocimiento humano, o sea, es que él entendía a una profundidad impresionante las cosas espirituales, ¿no? O sea, la revelación de parte de Dios que él recibía y que él comprendía, que manejaba, era increíble. Y pasa esta historia de Daniel 10 y me sacudió mucho porque dice que Daniel recibe una revelación que era complicada y que sí entiende, pero le causa cierta angustia, ¿no? O sea, como, ok, entendí esto que es muy fuerte, pero ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Y entonces vea lo que ocurre. Daniel 10:3 dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y entonces viene una visión a Daniel, ¿no? Y pasa ahí la visión explicada, es muy poderosa, pero ve lo que ocurre en el versículo 11. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, ojo con esto, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido.
Y esta parte final en verdad me voló la cabeza porque es muy poderoso lo que pasa aquí. Daniel ayuna 3 semanas y después ocurre esto. Y le dicen, Daniel, desde el primer día en que tú dispusiste tu corazón para humillarte y entender, tus palabras fueron oídas. Tus palabras fueron oídas. ¿Cómo es que vemos que Daniel se dispuso? Pues porque él dejó todo lo que estaba haciendo, dejó de comer, dejó de tomar, incluso dice que dejó de ungirse, ¿no? O lo podríamos traducir como, no sé, a ponerse loción y peinarse, maquillarse, no sé, como ese tipo de cosas, ¿ya? Para enfocarse en necesito entender esto que me ha sido revelado. Quiero más, necesito comprender qué tengo que hacer con esta palabra que me ha sido dada. Cuando ayunamos, es una forma en la que estamos diciéndole, Dios, estoy atento, quiero escucharte. No estoy desinteresado, no estoy afanado, no estoy aquí con lo importante, lo urgente, según yo, porque te quiero escuchar. Es decir, dispusiste tu corazón a entender. Dispongo mi corazón a entender tu palabra, a entender lo que quieres hablarme. Me humillo porque reconozco que con mi mente y mi corazón, como está de humano y lleno de telarañas, no puedo entender. Así que te necesito tu revelación. Y esta frase final es muy poderosa, dice, y a causa de tus palabras, o sea, porque tú estuviste orando, Daniel, yo he venido. O sea, mandaron un ser del cielo, ¿ya? Mandaron un ángel para que le enseñara a Daniel, para que le explicara a Daniel. ¿Se da cuenta? ¿Qué personal fue esa atención? Y esa historia me encanta, ¿no? Y ver a un Daniel que igual no entendía tan bien lo que Dios le estaba hablando. Entonces es como, pues si Daniel no entendía, yo también, con mayor razón, muchas veces no voy a entender a la primera y voy a necesitar más. Y voy a tener que ir más profundo, pero tengo que disponer mi corazón, humillarme para poder recibir más, mayor revelación. ¿Cómo? Ayunando, ayunando. Es una forma en la que le digo, Dios, te quiero escuchar, estoy atento, háblame. No entiende la palabra, usted siente que está atorado porque no puede comprender la Biblia, ayune. Con eso en mente, con ese deseo en su corazón, Dios, yo quiero entender la palabra de Dios, yo quiero entender lo que está escrito en la Biblia. Ayune y va a ver cómo le son destapadas las escrituras y le es revelado con claridad lo que está escrito en la Biblia. Ayunamos para recibir mayor revelación. Y también recordaba ahorita esa historia de los 10 mandamientos y cómo la Biblia cuenta que Moisés antes de subir al monte y todo este proceso, ¿no?, de recibir los 10 mandamientos, él hace un ayuno. Él hace un ayuno y esto era porque él sabía que le iba a ser revelado algo importante y necesitaba estar preparado. Necesitaba disponer su corazón para entender. Necesitaba colocar su corazón en la posición correcta para poder recibir lo que venía de parte de Dios. Cuando vienen cosas importantes, cuando vienen retos espirituales importantes, nos preparamos en ayuno. A lo mejor usted dice, es que yo tengo una plática con mi hijo que en verdad me está causando un reto, que no quiero equivocarme, que de verdad necesito de Dios para que esto salga bien. Ayune antes de hacer esa plática, antes de tener esa plática, como una forma de decir,
Dios, dependo de ti, necesito que tú me guíes. Esa es mi batalla. Ese es el gigante que voy a salir a enfrentar. Busco tu dirección, busco tu revelación en humildad, aquí, en ayuno. Ok, ahora, ayuno para formar disciplinas y hábitos. Y estuvimos hablando un poquito ya como del ayuno de comida, ¿no? Los ejemplos que vimos anteriormente trataban de comida, aunque vimos en el de Daniel esta parte interesante sobre que dice que él no se ungió, ¿no? Es decir, no solamente ayuno de comida, sino, digamos, de un hábito, ¿no? Que era, pues, el ungirse. Y vea, es interesante el inicio de este versículo de Daniel. Es una historia muy conocida, el ayuno de Daniel. Yo creo que es uno de los ayunos, o si no es que el ayuno más conocido en la Biblia, que usted ya sabe, él está en Babilonia y él dice, no voy a comer la comida del rey, pero vea esto que está subrayado, es muy importante. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y hasta ahí vamos a dejarlo. La clave de esto es que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y esto me suena muy similar a lo que leíamos en el ejemplo de Daniel pasado. Dispusiste tu corazón. Todo nace de aquí, del corazón, de proponer no contaminarme. Ahora, no solo la comida es lo que nos contamina, es lo que nos pone en riesgo de generar un ídolo, de un afán. Hay muchas cosas, entre ellas hábitos, estilos de vida, rutinas que tenemos en nuestro día a día que nos llevan a contaminarnos, que nos ponen en peligro, que ponen en peligro nuestra relación con Dios, que están siendo un obstáculo para que yo reciba más de Dios, para que yo pueda conectarme con Dios, para que tenga un encuentro con su corazón. Y entonces es aquí donde vemos este tipo de ayuno, que no tiene que ver con la comida, sino con hábitos, con disciplina. Yo, por ejemplo, y lo he comentado muchas veces porque de verdad es algo con lo que yo trabajo, que a mí me gusta muchísimo series, películas, me clavo mucho con eso y de pronto yo ya estoy viendo como muchas horas o invirtiendo muchas horas en eso. Y entonces, en verdad que Dios me ha guiado en muchas ocasiones a decir, tienes que ayunar de ese hábito, ¿no? O sea, no películas, no series, nada de eso. Y me ha ayudado muchísimo, ¿no? Porque de pronto ya es algo que me empieza a dominar y que le está restando en tiempo y atención y mis pensamientos están en eso y no en Dios. Y entonces tengo que decir, basta, vamos a ayunar de eso, ¿ok? Y cero. Y es formar un hábito de esto no me va a dominar. Y así podemos tener el celular, la televisión, incluso palabras, ¿no? Mis palabras están contaminando, entonces tengo que ayunar de decir esas malas palabras o de estar maldiciendo todo el tiempo o hablando mal sobre mí o de criticar a otros. Esas malas palabras están contaminándome y como yo he propuesto en mi corazón no contaminarme, entonces ese hábito no puede continuar, no puede seguir dominando. A lo mejor eres muy perezoso y eso es un hábito, ¿no? O sea, siempre me despierto súper tarde, soy bien perezoso, la vivo procrastinando todo el día y al final del día digo, ay, no tengo tiempo para leer y para orar. Bueno, pues hay que ayunar de unas horas de sueño, ¿no? Me voy a levantar una hora más temprano todos los días o me voy a dormir una hora más tarde todos los días. El punto es que sí o sí tengo que leer y orar diario. Y al mismo tiempo estoy formando hábitos y disciplinas. Ahora, este tipo de ayuno no es como que, ok, un mes no voy a mirar televisión, pero pasa el mes, ah, qué padre, me desintoxiqué, pero regreso a mi antiguo hábito. No,
Se trata justo de formar, es decir, fue un mes en el que yo me enfoqué en desarrollar un nuevo hábito. Si antes veía 5 horas de televisión, ahora no voy a ver ni una hora porque estoy formando un nuevo hábito. Y aun cuando pase el tiempo que yo me propuse para mi ayuno, yo no regreso a mi situación anterior porque ese tiempo de ayuno me hizo consciente y me hizo darme cuenta de que eso no tiene poder y no es más fuerte que Dios, y que el dominio propio que Dios me ha dado puede decirle no y puede controlarlo y no tiene por qué salirse de control ni estar pues ejerciendo un poder, una presión sobre mí, una adicción incluso sobre mí. No. Y entonces, terminando ese tiempo de ayuno, yo he desarrollado un nuevo hábito, una nueva disciplina que es saludable, que no está contaminándome, que no está poniendo en riesgo ni está obstaculizando mi relación con Dios. Entonces, tiene un mal hábito que quiere dejar porque le está contaminando, porque le está haciendo un obstáculo, ayune. Si nos damos cuenta, esto abre mucho la perspectiva sobre el ayuno porque ya no se trata nada más de si como o no como, cuánto como, no. Hay muchas cosas de las que podemos ayunar y que son realmente importantes en nuestras vidas, o sea, que le hemos dado demasiado peso y que están limitándonos y robándonos tiempo y drenando energía y recursos que deberían de ser para Dios y que si las quitamos vamos a tener más tiempo y vamos a ser más libres y vamos a tener más energía para conectarnos con Dios. Entonces, ayunamos para formar disciplinas y hábitos. Y vamos a estar profundizando un poquito más sobre esto en nuestra sesión del Zoom. Entonces, vaya anotando si tiene alguna duda sobre esto, lo vamos a poder platicar el día domingo. Ahora, hay una forma incorrecta de ayunar, digamos, ¿no? Porque a veces tenemos esta idea equivocada en que ayunamos para convencer a Dios de que me dé algo, ¿ok? Que yo voy a ayunar para pedirle a Dios que haga mi voluntad, que se cumpla lo que yo quiero, que actúe como yo quiero, como para comprar, ¿no? El favor de Dios. Y eso no es cierto. En realidad, eso no es una negociación. Más bien se trata de modificar mi voluntad o de alinear mi voluntad con la de Dios. Como ya veíamos al principio, de posicionar mi corazón en el lugar correcto para que pueda recibir revelación, entender la voluntad y obedecerla. Entonces es todo lo contrario, no se trata de, como yo ayuné, Dios tiene que responder favorablemente lo que le pido. No, sino que en ese ayuno yo puedo entender, puedo aceptar, alineo mi corazón y obedezco su voluntad. Entonces, el ayuno incorrecto, según lo que vemos aquí en Zacarías, dice, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y aquí está la clave, en esta pregunta dice, lo habéis hecho para mí? ¿Para quién estabas ayunando? ¿Para ti? ¿Porque tú querías conseguir algo? ¿Porque tú te sentías culpable? ¿O en verdad lo hiciste porque tú quieres agradarme? ¿Porque tú quieres alinear tu corazón con el mío? ¿Porque tú deseas más de mí? ¿Cuál es la motivación que te lleva a ayunar? ¿Cuál es el propósito que tú estás persiguiendo con tu ayuno? Ahí está lo importante. Recordemos lo que veíamos de Daniel. Su ayuno surge de un deseo en su corazón de no contaminarse, de mantenerse santo. Su ayuno nace de un deseo en su corazón de quiero entender tu palabra, de me humillo. De ahí nace el ayuno. Eso fue lo que motivó su ayuno, por eso fue agradable.
Hagámonos esta pregunta siempre, siempre que vamos a iniciar un ayuno. ¿Qué me está motivando? ¿Cuál es el propósito? Y asegurémonos que sea correcto. Isaías 58 del 3 al 5 dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por enterado. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Y aquí está diciendo Dios, ok, ustedes sí, están dejando de comer, están ayunando, pero en esos días están buscando su propio gusto. O sea, no lo están haciendo para buscarme realmente a mí y mi voluntad y lo que yo quiero, no están interesados en eso, están interesados en lo que ustedes necesitan, en que su petición sea escuchada y yo les responda como ustedes quieren. Eso está mal. No, no se trata de eso. Dice, ustedes se afligen, o sea, en su cuerpo se imponen cargas, hacen cosas que les incomoden, ¿sí? Es una acción, pero realmente en su corazón y en su espíritu no hay humildad, no hay arrepentimiento, no hay una motivación correcta. ¿Qué nos enseña entonces aquí? Que no es el simple hecho de esa acción de abstenerse en algo físico, ¿no? Que nos incomoda, que nos saca de nuestra zona de confort, dejar de comer o dejar algo que nos acomoda, un hábito, una rutina, un gusto, un placer. No se trata solo de eso, sino de el corazón, de por qué lo estás haciendo, de que no estés buscando tu propio gusto, sino estés buscando conocer y obedecer la voluntad de Dios. Esa pregunta es muy importante. ¿Qué está motivando tu ayuno? Como Daniel, que te has propuesto no contaminarte, que deseas entender la palabra de Dios, o es algo como necesito esto urgentemente, lo voy a comprar con un ayuno, tu propio gusto. Ahora, ¿cómo entonces es el verdadero ayuno? Ahí mismo en Isaías 58 nos lo dice. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Qué nos está diciendo en estos versículos? Que el verdadero ayuno se trata de una transformación espiritual. Eso está diciendo, ¿no? Desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados, que rompas el yugo, es decir, que se transforme. Antes del ayuno, yo estaba en ligaduras de impiedad. Después del ayuno, ya no. Antes del ayuno, yo tenía cargas que me oprimían. Después del ayuno, no. Había un yugo de pecado, había un yugo de idolatría. No sé, eso era antes, pero ahora, después del ayuno, ha sido roto. Eso no solo fue la acción de pasé hambre o pasé incomodidad o de, sí, muy bien, puedo superar este hábito, sino que se transformó mi corazón, mis pensamientos, mi visión de las cosas. Justo lo que veíamos al inicio, ¿recuerda? Convertir nuestro corazón. Es decir, en el ayuno
te entrego mi corazón, te entrego estos pensamientos con los que estoy batallando, estos sentimientos de enojo, de amargura que no deberían de estar, estas palabras que no deberían de ser, transfórmalas, trabaja en ellas, renuévalas. No puedo ser la misma persona que era yo antes de pasar por ese ayuno. Algo tuvo que cambiar en mí. Arrepentimiento, dioses falsos que son quitados, pecados que son vencidos, malos hábitos que son vencidos, batallas que son ganadas. De eso se trata verdaderamente el ayuno. Ahora me gusta porque dice después en el versículo 7, dice que no es que tú compartas tu pan, no es que albergues a los pobres, o sea, que bendigas a otros. ¿Qué vas a hacer con todo eso que has recibido en el ayuno? Tienes que bendecir a otros. Se tiene que notar ese trabajo que Dios ha hecho en ti, ese corazón convertido, porque ahora bendice a otros. De donde antes salían malas palabras, hoy salen palabras de bendición. De donde antes había esos pensamientos de juzgar, de criticar, hoy son de bendición. Es decir, se traduce en acciones de obediencia, de buscar la justicia, de bendecir a otros, de actuar como Jesús. Ese es el verdadero ayuno, va muchísimo más allá. Ahora, recuerda que hablábamos hace un ratito sobre cómo el ayuno, la disciplina del ayuno siempre va acompañada de otras disciplinas espirituales. Eso se lo dejé como una idea acá flotando y dije que le íbamos a retomar. Sí, porque justamente es imposible que pase toda esta conversión, que pasen todos estos beneficios y estos resultados del ayuno si solamente dejamos de comer o nos abstenemos de un hábito, algo en nuestra rutina, un placer, un hobby. No, así no funciona. ¿Sí? O sea, si yo dejo de comer, pues voy a pasar hambre, nada más. Pero el ayuno complementado con otras disciplinas espirituales es lo que lleva a que ocurra todo este poder, a que se desate todo este poder. ¿A qué me refiero con otras disciplinas espirituales? La oración y la lectura. El ayuno sin lectura y oración no es un verdadero ayuno, no agrada a Dios, no sirve, es pasar hambre, nada más. Porque el ayuno, esa parte de abstenerme, lo que hace es apaga, deja en segundo término mis necesidades del cuerpo para enfocarme en el espíritu. Pero ¿cómo es que voy a poder conectarme y relacionarme con Dios? ¿Cómo es que mi espíritu va a poder llegar a ese encuentro con Dios? A través de la lectura y la oración. Ahí está el camino. ¿Cómo voy a poder recibir yo revelación de Dios si no leo la Biblia? ¿Cómo voy a poder escuchar la voz de Dios si no oro? ¿Cómo voy a poder pedir perdón y arrepentirme si no hay oración, si no hay lectura de la Biblia que me escudriñe? Es muy importante. Si yo solo me abstengo de lo que usted quiera, pero no lo acompaño de estoy invirtiendo tiempo, estoy siendo intencional en la lectura y la oración para encontrarme con Dios, no funciona. Eso no le agrada a Dios. ¿Ok? Entonces, debemos quedarnos con esto. El ayuno va acompañado de oración y lectura. Y recuérdelo, el ayuno es una transformación, se traduce en transformación. No podemos ser los mismos después de ese tiempo de ayuno. Ahora sí, tarea. Vamos a tener dos tareas. La primera tarea es que usted va a hacer un cuadrito como este, en una hoja, computadora, a mano, como quiera. Solamente, por favor, que pueda entender bien su letra.
y va a colocar en cada uno de los rubros de este cuadrito una forma en la que usted piensa que puede ayunar de acuerdo a ese sentido. ¿Ok? Por ejemplo, el gusto, pues obviamente hablamos de comida, ¿no? Entonces, usted puede poner ahí algo que sea en su vida, ¿no? A lo mejor yo digo, a mí me encanta el pan, entonces yo voy a ayunar, de acuerdo al gusto yo ayunaría como de pan, ¿no? A lo mejor a mí no me gusta la carne, entonces en el gusto no voy a colocar la carne porque realmente no es una cosa que me sea gravosa ni que me sea difícil, no, ¿ok? Algo que sea realmente que me lleve a sacrificar mi carne, a menguar en mi cuerpo. Y lo mismo con cada uno de los sentidos. Solo un ejemplo, obviamente que sea aplicable a su vida y lo vamos a comentar durante la sesión de Zoom. Y la segunda tarea es que va a estudiar estos dos pasajes bíblicos. Primera de Samuel 7, del 3 al 17, y segundo de Samuel 12, del 1 al 25. Son dos ejemplos diferentes de ayunos que la Biblia nos describe y usted los va a estudiar, va a anotar ahí sus conclusiones, sus dudas, cualquier cosa que rescate de estos dos ayunos y los vamos a estar también comentando en nuestra sesión de Zoom del próximo domingo. Entonces, pues eso ha sido todo por hoy. Gracias por estar mirando esta clase. No se olvide de hacer sus tareas, de estar estudiando y de practicar el ayuno esta semana. Hoy hemos aprendido que hay muchas formas, que no tiene que ser a fuerza de comida, que usted puede identificar qué es lo que le está llevando a contaminarse o que le está haciendo un obstáculo para que se relacione con Dios, para que llegue a ese encuentro con Dios, para que reciba revelación y pueda ayunar. Entonces yo lo invito de verdad que esta semana como acción práctica ayune, experimente ese hermoso placer de disponer nuestro corazón para escuchar a Dios y estar con Él y recibir de Él y amarlo. ¿Ok? Que Dios le bendiga mucho y nos vemos el domingo.